Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mike Mora, soy especialista del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, desde donde gestiono las áreas de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos. Es un gusto estar con ustedes hoy moderando este panel virtual que se hace en el marco de la Red Interamericana de Gobierno Digital, la red GEALC, en celebración del Día de los Datos Abiertos este 2021 y de hecho en celebración de un evento que cambió nuestras vidas hace un año y es la pandemia. Hace un año, en marzo, estábamos casualmente entrando en los cierres de pandemia y es grato para nosotros estar coorganizando esta sesión junto a Colombia como presidentes de la Red Interamericana de Gobierno Digital, precisamente para hablar de datos abiertos en la pandemia y más importantemente para la toma de decisiones. Es un gusto estar aquí y para eso, para hablar de este tema, tenemos a tres lugares de los cuales estaremos aprendiendo sus experiencias. Ellos son Aura Cifuentes, ella es la directora de Gobierno Digital de Colombia, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el MINTIC, y presidenta de la Red Interamericana de Gobierno Digital. Es un gusto tenerte en este panel, Aura. Bienvenida. Buenos días a todas y todos, mil gracias. También tendremos desde Brasil a Marcia Elizabeth Marinho de Silva. Ella es la coordinadora general de innovación de sistemas digitales del departamento DataSUS de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Salud de Brasil. Welcome, Marcia, to this webinar. Hello, everyone. It's a pleasure to be here with you. Obrigado, Marcia. Okay. Y por parte de Argentina, en Buenos Aires, tendremos a dos presentadoras. Ellas son Melissa Breda, ella es la subsecretaria de Políticas Públicas Basadas en Evidencia en la Secretaría de Innovación de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a Violeta como gerente operativa de Gobierno Abierto en la Subsecretaría de Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas también del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Violeta Belver. A las 4. Muchas gracias por estar aquí y entremos en materia, que es lo importante para poder hacerlo. Los datos abiertos, en realidad, o la generación de datos y los datos abiertos en los tiempos de pandemia ha sido muy controversial. Ha sido muy controversial en toda la región, en todo el mundo, pero ciertamente hay avances importantes que se han dado en materia de apertura de datos para gestionar la pandemia y es muy importante hablar de eso hoy a un año de que estemos en pandemia. Pero más allá de hablar de la información que se abre o no, también queremos en realidad discutir acerca de qué incidencia, qué impacto tiene la apertura de información del COVID-19 para la gestión de política pública, ciertamente a la luz de la experiencia de Brasil, Colombia y la ciudad de Buenos Aires. Esta sesión es un panel en forma de entrevista. Haré 3 preguntas a las ponentes, quienes nos ilustrarán desde sus jurisdicciones cómo ha funcionado este tema de los datos abiertos en la toma de decisiones de la pandemia. En primera instancia queremos contextualizar, queremos que todos los aquí conectados y el público que nos está viendo a través del video y redes sociales puedan conocer cuál fue la experiencia de apertura de datos tanto en Brasil, en Colombia como en la ciudad de Buenos Aires. Y esa sería mi primera pregunta para ustedes. ¿Cómo fue la apertura de datos del COVID-19 de la pandemia en cada uno de sus países y en la ciudad? Cuéntenos brevemente ese contexto, cómo fue, qué es y dónde está ahora la ciudad de Buenos Aires, Colombia y Brasil en ese orden de ideas. Yo quisiera dar la palabra en primera instancia a Aura para que nos cuente la experiencia de Colombia. Bienvenida, Aura. Muchas gracias, muchísimas gracias y bueno, también hola a todas las personas que están conectadas escuchándonos. Yo en lo personal estoy muy emocionada de poder celebrar este día en un panel como este, en donde a veces se da por hecho que los datos abiertos o que la apertura de información está dada en todos los países de Latinoamérica y llega un año como el 2020, llega un año en el que se vuelve más exigente justamente seguir cumpliendo con esto, pero además aumentar los estándares y responder, creo yo, de manera mucho más rápida. En Colombia, digamos que lo que ocurrió, y voy a simplemente a compartir pantalla, no puedo,
bueno, no, queríamos darles simplemente cómo se veía esto. Nosotros en Colombia tenemos el portal de datos abiertos, datos.gov.co, un portal que viene desarrollándose hace ya varios años y que en el marco justamente de lo que ocurrió en 2020 nos puso de manifiesto pues una exigencia ciudadana y era en dónde están los datos frente al COVID, en dónde podemos encontrar la información de los diferentes frentes que estaban ocurriendo en su momento, contagios, personas, no monitoreo de estos casos, contratación pública, ¿no? ¿Qué se estaba haciendo frente a las UCIs, frente al sistema de salud en este sentido? Entonces ahí lo primero que quiero contarles es que de la experiencia que vio Colombia, lo más importante fue la articulación interinstitucional, o sea, entre entidades públicas, con una entidad en particular que se llama el Instituto Nacional de Salud. El Instituto Nacional de Salud es una entidad que tenía y que tiene en sus funciones y en su mandato todo lo relacionado con esta pandemia, esto que ocurrió, este virus. Tiene todo el sistema, digamos, de epidemiología, tiene a los expertos que pues justamente hablaban de este tema. Entonces, lo primero fue, tuvimos que hablar con ellos sobre la importancia y también un poco de sensibilización sobre por qué la importancia de publicar estos datos, ¿no? Y cómo lograr de alguna forma contarle a la ciudadanía los diferentes esfuerzos que se venían haciendo en ese sentido. Entonces, lo primero es que tuvimos que aliarnos con ellos y de alguna forma trabajar de la mano en una coyuntura además que era muy desafiante y es que ellos estaban también en una ausencia, en una limitación de recursos, o sea, sus recursos humanos, las personas que trabajan en ese instituto estaban de cara a la pandemia, estaban haciéndole frente a una coyuntura muy desafiante y no estaban en este momento pues pensando en apertura de datos o en cómo lograr responder a esta exigencia. Entonces el Ministerio de Tecnologías y el INS creo que lograron una muy buena sinergia a tiempo para lograr responder a eso. Lo segundo es que entonces empezamos a publicar un primer conjunto de datos, un primer conjunto en el que recibió cerca de 1000 solicitudes de mejora, muchas críticas sobre la calidad de ese conjunto de datos, sobre, se imaginarán, mucha sociedad civil también cuestionando por qué se estaba publicando información, no sé si desactualizada, porque pues era la información que teníamos en ese momento, pero sin completa, ¿no? Que le hacían falta cierto tipo de filas, de celdas, que faltaba más información. Entonces se empezó a cuestionar mucho este ejercicio que además cuando uno está detrás de bambalinas sabe el esfuerzo y lo que supuso poder llegar allá. Entonces se empezó a evaluar qué campos se podían adicionar, cuáles no por reserva. Los que trabajamos en esto lo sabemos. Muchos de los datos relacionados con el COVID-19 son datos personales, son datos privados de personas, entonces no se pueden abrir libremente. Y entonces entre las dos entidades se empezaron a generar las mesas de trabajo para poder mejorar ese conjunto de datos que se había publicado inicialmente y que pues había recibido muchas críticas por parte de ciudadanía y sociedad civil. Y yo creo que ahí es como el segundo mensaje que yo quisiera enviar, y es que al final siento yo, y también soy una defensora de esto se tiene que iterar. Uno tiene que poder estar en la posibilidad de sacar un primer conjunto de datos e irlo retroalimentando, irlo mejorando, irlo adaptando y estar preparados para que eventualmente pues estas críticas puedan llegar y pues estar preparados para resolverlas. Colombia fue el primer país en Latinoamérica en publicar datos abiertos del COVID-19 en su portal nacional, en esta plataforma de datos.gov.co. Esto se publicó el 27 de marzo de 2020, entonces si uno piensa en las fechas de la pandemia, realmente esto ocurrió casi que 2 semanas después, 3 semanas después de que en Colombia se decretó cuarentena y que digamos que todas las dinámicas sociales empezaron a cambiar. Y hoy en día es el conjunto de datos que más visitas tiene en el portal, con más de 870,000 visitas y 615,000 descargas. Entonces, creo que es una historia que tuvo sus barreras, tuvo sus desafíos, estuvo un poco accidentada en el transcurso pues, de esos primeros meses, pero que hoy tiene una historia detrás muy interesante y es que generó legitimidad frente al gobierno y frente a lo que se estaba haciendo. Las descargas y los usos que se le están dando evidencian la importancia de haber reaccionado rápidamente y de haber reaccionado de manera articulada con las entidades competentes en salud y pues el compromiso como gobierno de que tenemos que seguir mejorando esto, tenemos que seguir generando más visualizaciones de datos a partir de ese conjunto de datos y obviamente pues seguir fomentando que otros sectores lo usen, el sector privado, emprendedores, muchos usos que se le están dando a esto en materia de monitoreo. Entonces, bueno, eso fue lo que ocurrió aquí en Colombia.
Ahora, muchísimas gracias. Definitivamente resaltar la importancia de las sinergias interinstitucionales. Yo creo que han sido clave en el proceso y qué bueno ver desde la visión tuya en este panel, la visión del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Dirección de Gobierno Digital, esa visión de trabajar con las instituciones de salud responsables de los datos y cómo fue ese proceso. Y lo otro que me parece supremamente importante de lo que mencionaste, em, las críticas, que sociedad civil se incorpore a estos procesos y lograr escuchar para potenciar los datos abiertos de pandemia. Eso me parece extremadamente importante y es necesario. Vamos a pasar del gobierno digital, de la visión y la óptica del gobierno digital a los ministerios de salud. Y vamos a irnos para Brasil en este momento para escuchar de Marcia Mariño la experiencia de Brasil en la misma línea. ¿Cómo fue, qué es, dónde está ahora? Y para todos lograr escuchar desde el Ministerio de Salud esa experiencia. Bienvenida, Marcia. Welcome. Para todos, Marcia va a hablar en inglés. Hagan la selección de idioma en la parte baja de la pantalla si necesitan escuchar en español la traducción. Obrigado, Marcia. Okay, thank you. Well, let me present myself. My name is Marcia Marinho. I work for the Ministry of Health of Brazil for the last 30 years and for a long time. And this was such a very amazing year. As in all countries, the COVID-19 pandemic took everyone by surprise. And for us in the Ministry of Health, the pandemic was actually an accelerator in the implementation of some important changes in the work process, including the process of health data dissemination. And we had an additional challenge because in the beginning of the pandemic, we were just putting on place a new information system regarding the notifications of the acute cases, to be compulsory notified. So we started with the new system in the middle of a pandemic. So it was a very difficult challenge to manage. But we have in Brazil a long tradition in disseminating data. Since the 90s, we have been disseminating in that times in the old CD-ROMs, and then we began putting the data in our portal, and more recently in our open data portal. And at the pandemic, we started a new portal specific for that because of the great demand. And this is a portal called Open Data SUS. Data SUS is the department that has the mission to attend the technology for all the unified system in Brazil. We have a system that is universal, and it's used by municipalities, states, and the federal government. And Data SUS is a department of the federal government that is responsible to process all the data that comes in the information systems, the national information systems. So we started to disseminate the COVID-19 data in a new portal that is called Open Data SUS. I believe that was 2 months later, the beginning of the pandemic, and we started to put the data that the new system was collecting. The new system is called SUS Notifica, the new system of notifications. So it was a double challenge for us to establish the new system of notification and to put this data disseminated in an open format. So it was a hard work, but we got to do this. And now this open data is completely, Open Data SUS is completely online. And we have some data there, like the record, the patient of hospitals. That's the notifications of the cases, the suspect cases, and the confirmed cases of COVID-19. Contracting, for instance, when we put the money that was designated to COVID-19, the distribution of personal protective equipment and supplies,
and other information. We have also the Open Data Government portal that is dados.gov.br, dados.gov.br. That is the official portal of all the Brazilian government for open data. And this information is linked as well to this portal. Obrigado, Marcia. Yo creo que es importante ver una narrativa que se genera en estas dos presentaciones. La importancia de las herramientas, ¿no? De los portales y de que esa información sea accesible. Me parece importante resaltar de la presentación de Marcia en la medida en que se hace disponible y hay una sinergia entre el portal nacional y este portal DataSUS específicamente que trabaja la información de la pandemia. Que mencionaba Aura también, ¿no? Siendo el primer país de la región que hizo la apertura de información en su portal nacional y lograr transmitir y fortalecer en realidad los procesos de apertura de datos más allá de la atención a la pandemia con las capacidades instaladas que tiene cada país y la región en ese orden de ideas. Marcia, muchísimas gracias por este contexto que nos das. Vamos a entrar más en materia en un momento y quisiera pasar en este momento a la visión ya no del gobierno central o el gobierno federal, en este caso Brasil y Colombia, pero al gobierno local. Y Buenos Aires también ha trabajado fuertemente en la apertura de datos de la pandemia y quisiera en ese orden de ideas darle la palabra en este momento a Violeta Belver, quien nos estará poniendo en contexto de cómo fue la apertura en la ciudad, cómo fue, dónde está en este momento, cuáles fueron esos avances. Bienvenida, Violeta, gracias. Hola Mike, muchas gracias y bueno, hola a todos los que están escuchando. Bueno, me parece que, digamos, la pandemia del COVID genera un desafío enorme para los gobiernos, especialmente también para los gobiernos locales, pero también creo que genera un contexto único y un momento histórico para la profundización de agendas como la de gobierno abierto, porque también pone el foco en la importancia de los procesos de apertura de datos, de innovación, de colaboración con sociedad civil, sector privado, academia, digamos, pone el foco en esta agenda para profundizar, me parece. Y digamos, creo que el trabajo previo de la Ciudad de Buenos Aires en materia de apertura de información, de datos abiertos, de acceso a la información, generó también una situación favorable para poder actuar de manera rápida y abrir, digamos, los datos de la pandemia del COVID. Por ejemplo, o sea, desde hace más de 20 años que la ciudad tiene una ley de acceso a la información, el portal de BEAData data del 2012, hace casi 5 años que la ciudad también es parte de OGP, de su programa local, y digamos, generó 2 planes de acción donde la apertura de datos fue como una parte fundamental de sus compromisos, y se está trabajando también hace años en una cultura interna digamos, de apertura de datos por parte de todas las áreas, así que me parece que esa historia generó un contexto para poder avanzar. Primero lo que se trabajó fue la apertura de datos de compras. Nosotros, digamos, previamente al surgimiento de esta pandemia, se estaba abriendo parte de las compras de la ciudad en un sistema que ya teníamos, digamos, el estándar de Open Contracting Partnership, y el desafío fue, digamos, parte de las compras que nos estaban abriendo ya, poder abrirlas y generar como la total transparencia de todo lo que fuera compra relacionada a, digamos, al COVID y más que nada al fortalecimiento del sistema sanitario y bueno, toda la respuesta articulada. Así que ese fue el primer desafío, poder, digamos, generar esa apertura, coordinar con los actores institucionales y generar también una plataforma que se llama Compras Coronavirus, que pudiera, digamos, no solo abrir los datos, sino visualizarlos de forma atractiva a través de algunas visualizaciones para, digamos, que la mayor parte de los ciudadanos pueda, digamos, entrar y acceder y conocerlo. Una vez que pudimos hacer las compras, digamos, el siguiente desafío, que bueno, hicimos totalmente en conjunto, bueno, con la subsecretaría de Melissa, fue avanzar sobre la apertura de la gestión sanitaria y territorial del coronavirus. Entonces, en ese sentido, se trabajó para abrir una plataforma que se llama COVID-19 en datos, donde, digamos, ahí se puede encontrar tanto datos de lo que es
por el fortalecimiento del sistema sanitario, la contratación de personal de salud, lo que fue la primera respuesta, que fue el aislamiento preventivo de turistas en los hoteles de la ciudad, digamos, la apertura de toda esa etapa, la apertura también de lo que es la pandemia, o sea, la cantidad de casos positivos, los fallecidos, y después también la gestión en barrios vulnerables, las acciones que se hicieron en sentido de seguridad alimentaria, de concientización en barrios vulnerables, digamos, toda esa información también pudimos sumarla al portal, que no solo combina la apertura de datos y datasets que están en Beata, sino también tratamos de construir un sitio que permitiera contextualizar todos los datos y generar, digamos, una narrativa que le permitiera al ciudadano entender cómo es toda la gestión sanitaria, social y territorial que está haciendo el gobierno de la pandemia. Porque creemos que, digamos, a los datos también hay que ayudarlos con contexto y contenido y infografías que ayuden, digamos, a su total interpretación y genere realmente un acceso amplio, no solo para quizás el usuario técnico, sino, digamos, para la mayor cantidad de vecinos y vecinas posibles. Así que la última información que se sumó fue la del plan de vacunación, que también era una gran demanda de la sociedad, porque bueno, sabemos que es un bien mundial escaso, que genera, digamos, mucha ansiedad por parte de toda la población, bueno, y es una demanda concreta, así que también estos últimos días se trabajó fuertemente para esa apertura, se logró publicar, así que bueno, para cerrar, me parece que los datos, la apertura de datos en este contexto es una aliada de la credibilidad del gobierno. Poder mostrar con evidencia lo que está haciendo y por qué se toman las decisiones que se toman, nos permite, digamos, generar confianza, nos permite generar una validez sobre las políticas que se toman y, digamos, esto seguramente también ayuda a la efectividad de las medidas que se toman. Y por último, digamos, poder abrir estas plataformas, esta información, también genera que los ciudadanos puedan monitorear y, digamos, puedan aportar, digamos, desde lo que ven, desde lo que quieren saber, a mejorar continuamente lo que es la política y, bueno, marcarnos también los puntos que hay que mejorar, los puntos que tenemos que trabajar, así que es como también contribuya a una inteligencia colectiva que tenga la información y que podamos hacerlo todo en conjunto, el gobierno y la sociedad. Gracias. Violeta, muchas gracias. La experiencia de Buenos Aires es muy rica y es interesante ver cómo dedicaron esfuerzo a compras de coronavirus y también hacer apertura de información específica sobre la gestión de la pandemia. Muy importante. De hecho, las tres, tanto Aura como Marcia y Violeta, resaltaron la importancia de la información y la apertura de datos en contrataciones en cada uno de los países y en la ciudad. Y eso me parece que es definitivamente uno de los denominadores comunes de este proceso de apertura de datos y gestión de la pandemia. Muy importante. Y también tocaste en otros puntos muy importantes que vamos a hablar más adelante sobre el impacto, la generación de confianza, las políticas y que los ciudadanos aporten. Eso me parece extremadamente importante. Y es grato lograr ver las visiones de cada una de las tres experiencias, desde salud, desde gobierno digital y desde lo local, en función de poder brindar la información. Y algo que me parece muy importante y es la generación de historias, contextualizar la información y darle información al ciudadano que no son los conjuntos de datos con los que muy posiblemente poco podrán hacer o entender, sino poderles dar información ya construida con esos conjuntos de datos. Muy bien. Ahora, esto no fue fácil. Lo que ustedes nos cuentan ahora de dónde está, de cómo se utiliza, no ha sido fácil. En realidad, yo inicié esta sesión hablando de lo contradictorio que fue el proceso en un principio de sorpresa para todos, para que no sabíamos cómo manejar la pandemia, pero también de que se sortearon muchos desafíos. Entonces, esta segunda pregunta que quiero hacerles a cada una de ustedes es específicamente cuáles fueron esos desafíos principales, tanto en Colombia, en Brasil, como en la ciudad de Buenos Aires, y cómo los sortearon. ¿Por qué? Yo creo que algo que queremos extraer de este intercambio, más allá de saber que hay unos portales, es en realidad que los demás países de la región, que las demás ciudades puedan extraer de este panel virtual
herramientas, información importante para poder sortear sus dificultades ahora en la apertura de información. Entonces, cuéntenos cuáles fueron esos desafíos, cuáles fueron esos errores a lo mejor que se cometieron, cómo se sortearon, cómo podemos aconsejar a otros países, a otras ciudades que se haga esta apertura. Aura, adelante. Bueno, yo creo que hay como un primer gran aprendizaje y es la capacidad de respuesta que tenemos como equipos frente a lo relacionado con gobierno abierto, con innovación, con datos abiertos. Y aquí el aprendizaje es que muchas veces sentimos que, uno, la agenda ya está instalada en todo el sector público, que las personas saben, y me refiero a servidores públicos, la importancia de esto, cómo se hace, para qué se hace, y no siempre es tan cierto. Es decir, repito lo que dije en la primera intervención, un año como el 2020 y nos damos cuenta que sobre todo se vuelve aún más relevante toda la agenda de gobierno abierto, como le decía Violeta. O sea, creo que aquí es como volver a caer en cuenta que es cuando hay problemas públicos muy complejos, con alto nivel de incertidumbre, donde el gobierno, el sector público, tiene que responder más ágilmente y de manera también mucho más abierta a la escucha, ¿no? Porque es que siempre hablamos de que la participación ciudadana es vital, que la rendición de cuentas, que publicar datos es súper importante, pero llega un año como el 2020 y nos damos cuenta que la ciudadanía está mucho más informada, es más exigente y nuestra capacidad de respuesta tiene que ser mucho, mucho más ágil. Entonces creo que ahí hay como un primer aprendizaje y es, o sea, la teoría y la práctica no pueden estar tan separadas. Si nosotros hemos venido, y en Colombia, por ejemplo, que tenemos desde el 2014 una ley de transparencia de acceso a la información pública que en el papel pone todo lo noble y, digamos, lo loable que tiene esta agenda, cuando llega un año como el 2020, yo digo, es el año de realmente poner en práctica eso y es un año casi que de examen. O sea, que tanto de lo que ahí está en la teoría y en el papel realmente se puede hacer en los tiempos estipulados para ello y con la capacidad de respuesta que deberíamos tener. Creo que ese es un primer aprendizaje. En Colombia coloquialmente decimos que hay que aplicarse la receta, porque decirle a otros cómo hacerlo siempre es muy fácil, pero hacerlo uno mismo es cuando uno ya se enfrenta pues, ¿no? a las dificultades y a las barreras que a veces hay en el sector público, porque la cancha de lo público tiene otras reglas de juego. Eso es como un primer gran aprendizaje. El segundo, también de nuevo en esta lógica de apertura, abrir implica recibir, abrir implica estar dispuestos a la crítica, estar dispuestos a que frente a esto siempre habrán escépticos, siempre habrán personas que le exigirán al sector público ir un paso más allá y está bien porque justamente esta agenda busca eso. Esto no es solamente trabajar con sociedad civil en el marco de un plan de acción de gobierno abierto. Esto es enfrentarse a que efectivamente recibimos retroalimentación de sociedad civil que sabe para qué son los datos, que está exigiendo datos de calidad. Entonces creo que hay como un segundo aprendizaje y es, y creo que aquí Marcia, Violeta y Melissa seguramente también lo han vivido y es que la agenda de gobierno abierto o de datos abiertos tuvo un enfoque muy fuerte en apertura, en cantidad. Necesitábamos que el portal de datos tuviese conjuntos de datos que pudiésemos fomentar su uso, pero ya cada vez más ese discurso tiene que pasar la calidad, cada vez nos están pidiendo más datos para toma de decisiones, datos en los que emprendedores, por ejemplo, puedan cruzarlos y utilizarlos para dar servicios, aplicaciones móviles para la ciudadanía. Entonces creo que hay como un segundo aprendizaje y es volver a caer en cuenta que el propósito tiene que ser calidad, tiene que tener, y así el primer conjunto de datos, como pasó en este caso en Colombia, no fuese pues el mejor ejemplo en calidad, nos llevó a seguir mejorándolo y en eso seguimos trabajando. Entonces creo que en medio de todo es un aprendizaje que demuestra que esto está calando, que de verdad estamos cada vez más teniendo sociedades que entienden que los datos deben permitir tomar decisiones, deben permitir reutilizarse. Entonces creo que ese es como un segundo. Y el tercero, a ver, yo creo que es, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Y ahora qué viene? O sea, ya pudimos lograr publicar un primer conjunto de datos sobre casos positivos y ahora nos toca es cómo lograr volver esto sostenible y escalable. Cómo lograr, por ejemplo, el caso de Buenos Aires a mí me parece maravilloso porque
En Colombia no todos los gobiernos locales tienen esa capacidad, no todos han podido llegar a ese nivel de madurez, no todos han podido poder generar los tableros de control de su territorio, poder generar mapas de calor de cómo está la situación en su territorio. Y como gobierno nacional, que es desde el lugar en el que yo hablo, creo que ahora el desafío es cómo lograr generar esas capacidades para que otros gobiernos locales lo puedan hacer. La información entre más desagregada esté, entre más esté centrada en esa población, en ese territorio, pues es mucho más acertada. Entonces creo que aquí hay un desafío también de entender que si finalmente está, o sea, lo que se viene ahorita 2021 y lo que se viene en los otros años, es que cada vez más necesitaremos mejores datos, mejores capacidades instaladas en las entidades públicas. Pues como ministerio obviamente tenemos ahí una responsabilidad, una corresponsabilidad de lograr no perder de vista que esto es un paso de los muchos que nos toca seguir dando. Ahora, muchísimas gracias. Mira, quiero robarte 30 segundos más de tu respuesta para abordar un tema de desafío que fue muy notable y sigue siendo muy notable, sobre todo ahora pensando en los temas de vacunación. Y tiene que ver, y esta pregunta que hago para Aura se la transmito a Marcia y a Melissa para que la tengan presente en sus intervenciones. Protección de datos personales. Y datos personales fue uno de los grandes booms en todo el proceso de apertura también y lo sigue siendo, de nuevo, frente a la vacunación también. ¿Cómo se sortearon esos desafíos en Colombia? Sí, muy desafiante, sobre todo porque además este tema es muy mediático, ¿no? Entonces hay información de muchos lados, por ejemplo, con el tema de vacunación, uno de los datos que más pide a la gente es en dónde están los puestos, ¿no? Y cómo se ha hecho, cómo se ha venido haciendo todo este proceso de compra pública. Y ahí también la respuesta frente a eso fue una sinergia muy profunda, así como con el Instituto Nacional de Salud lo hicimos con todo lo que fue contagio. En el caso de vacunación, fue con Colombia Compra Eficiente, que es la agencia en Colombia de compra pública. Hubo una demanda muy fuerte al comienzo de este año sobre, bueno, cuánto costaron las vacunas y el gobierno cómo contrató con los laboratorios y cuánto costó ese primer lote. Y creo que acá volvemos al tema de, finalmente frente al COVID hubo recursos invertidos y eso exige transparencia. La gente quiere saber en dónde están publicados esos datos. Entonces ahí pues lo que nosotros hicimos fue alianza también con Colombia Compra Eficiente, empecemos a publicar todo lo relacionado con compra pública, eso también está publicado en el portal de datos abiertos y en un módulo específico que se llama coronavirus, o sea, hay un módulo específico frente a la información relacionada con esto. Y lo segundo, simplemente como para hacer un poquito más de zoom en esto, en Colombia, en su momento, cuando, pues hace un año, marzo de 2020, empezó a desarrollarse una aplicación móvil, que creo que muchos países la tuvieron para hacer tracking, ¿no? Como mucho de monitoreo. Y esa aplicación cada vez más está mutando a poder también hacer monitoreo de vacunación. Es decir, no solamente es tuve COVID o ya salí del COVID, ¿no? Ya me recuperé, sino ya me vacuné. ¿Por qué? Porque esto está exigiendo poder tener carnet de vacunación. Creo que muchos países ya están hablando de tener pasaporte de vacunación para poder viajar a otros países. Entonces, hacia allá vamos. Al final, todo esto es poder generar monitoreo, poder generar evidencia en dónde están los casos más críticos. Entonces, ahí también la respuesta es articulación interinstitucional y publicación de datos en lo relacionado con compra pública. Ahora, muchas gracias. Pasamos a Marcia en Brasil. Marcia, tus respuestas a esta segunda pregunta. Adelante. Yes, for us here, we had many challenges to overcome in this time of pandemics in the process of disseminating the open data. And some of them were, the first of them was the pressure for getting the data. Because as we started to use a new system, new transactional system to record the notifications, everything was new. So we had to put in place the process of treating and disseminating the data for this new system. So that was it represented some delays in the disseminating of the data because it was a new system and we had to prepare all the dissemination process for that. And the pressure because of the anxiety of all those who wanted the data, that it was, I think that it is common in all the other countries because everybody was anxious
to get the data. And we had different levels of maturity of the people that were using the data, and they expressed our system. It was a coincidence that we started to use this new system in a cloud, a public cloud, and we started to make the fine adjustments that were necessary to have a good performance of the system. So this was the second new challenge for us, to move the system to all the infrastructure to the cloud for the use of this new system. Well, when this was solved, we started to make the ETL process, to the extraction and treatment and load of all proxies to make the data available to be disseminated. We started to get some troubles with the performance of the downloading the data from the municipalities and from states and from the society. And it was it was necessary to make some special access to those very big municipalities that had some lots of data in our infrastructure. Then we started to overcome another challenge, that is the data quality. Because as we started to use a new system in the collection of the data, we noticed some new problems that we had to overcome to make the data with a better quality to disseminate them. So we were making the adjustments in the transactional system and in the dissemination process, everything at the same time. But lately we started to make the dissemination with a good quality, and the states, the organizations and the municipalities started to get the data in a more comfortable way. Now we believe that it's overcome. And another one that I remember now is the necessity to hear, to listen to the society about the improvements that the government should do with the data disseminated. Because as we put this new tools in place and it started to be used, the society started to complain with that what's not satisfactory, and to make some good reports where what is working, about what is working. So we had to make channels to listen to the people, to the users, and to make the changes that came from this kind of notices. Marcia, obrigado. Yo creo que nos has traído una muy buena óptica de los desafíos, y también tiene una narrativa que se construye con la respuesta de Colombia en cuanto a conectar con la ciudadanía definitivamente, pero también la calidad de la información, que es otro de los puntos que se ha hecho y bastante notorio en esta sesión. Así que muchas gracias. Los desafíos siguen y van a ser siguiendo muchos. Ciertamente lo importante, como también nos recordaba Aura, es lograr aprender sobre esto, y es el intento precisamente de esta pregunta, más allá de los casos de Colombia y Brasil, lograr pensar en traspolar estas experiencias para enfrentar los desafíos en este momento en los países que aún no tienen datos abiertos de pandemia, porque hay países que no tienen esa información abierta, o sea, en formato abierto o en un portal, y ciertamente para poder asegurar que esto contribuye en ese orden de ideas. Bueno, vamos a salir del gobierno federal, del gobierno central, de nuevo al gobierno local, y para eso yo quisiera darle la palabra en este momento a Melissa Breda. Melissa es la subsecretaria de Políticas Públicas, basada en evidencia en la Secretaría de Innovación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuéntanos, Melissa, acerca de esos desafíos que enfrentó la Ciudad de Buenos Aires en la apertura de datos de la pandemia. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas, y un gusto, Mike, Marcia, Aura y Violeta, de compartir este panel con ustedes en esta semana tan interesante. A mí me gustaría resumir los desafíos con un primer statement, que es que independientemente o en conjunto, ¿no?, con este contexto y esta coyuntura de muchísima incertidumbre,
Yo creo que el mejor resumen es que el principal desafío fue el de potenciar y profundizar un proceso de cambio que en la ciudad venimos empujando desde hace más de una década, y que tiene que ver con implementar o tener una cultura de apertura y de transparencia en la organización, en todo lo que hacemos, desde el momento o en todo lo relacionado a la rendición de cuentas de gobierno, pero también en todos los productos que desarrollamos y puntualmente dentro de la subsecretaría. Lo que buscamos es que en la medida de lo posible todos nuestros productos y nuestras plataformas sean desarrolladas en código abierto, ¿no? Para que justamente puedan ser otros los municipios, en línea con cómo estamos nosotros posicionados en Buenos Aires, puedan ser otros los municipios que también puedan incorporar estos desarrollos, adaptarlos y reutilizarlos, y hacer una economía de los recursos que al fin y al cabo implica o refleja, ¿no?, una mirada mucho más federal, y en donde estamos súper alineados con la Secretaría General. A nosotros en Buenos Aires nos gusta hacer, o siempre hemos sido muy faro de la innovación, pero entendemos que hay también una responsabilidad muy grande de poder acercar estos desarrollos al resto de los municipios. El impacto de la web COVID el año pasado con la apertura de casos, y ahora, como comentaba Violeta, en materia de vacunación, la verdad es que fue superador. Es uno de los 10 principales sitios más visitados de la ciudad, y también se convirtió en un producto muy referente tanto para periodistas como para la ciudadanía general y para los medios, ¿no?, que son nuestros grandes aliados en esto de poder comunicar y transmitir información a los vecinos y generar la confianza necesaria en la gestión que está llevando adelante la ciudad de la pandemia. Fundamental, como decía Violeta. Como decía ahora al principio, la verdad es que la apertura de los datos de COVID implicó trabajo coordinado y colaborativo con más de 15 áreas de gobierno, y eso fue un desafío de articulación bastante grande. Y también se trató de un proceso evolutivo, ¿sí? Que requirió de mucha paciencia y de mucho aprendizaje en muy poco tiempo de parte de las áreas para poder adaptar sus procesos a nuevas formas de operar. Si tuviese que ir a lo puntual, yo mencionaría dos grandes dificultades que ejemplifican este statement inicial que decía del cambio de cultura, y es la calidad de la información, un gran desafío para poder garantizar la calidad de la información, articulando distintas fuentes, pero no solo fuentes de estas 15 áreas de gobierno que participaron, de gobierno local, sino también articularnos a nivel nacional. Nosotros buscamos que el diseño de los datasets que disponibilizábamos mantuviera la estructura de los datasets que ya había disponibilizado Nación, para que justamente pudiésemos generar una comparativa y esa comparativa fuera mucho más fácil. Y en segundo punto, la capacidad de actualización en tiempo y forma de los datos. Porque si algo nos sucedió fue que estábamos en un contexto que imprimía muchísima, o que sigue imprimiendo mucha velocidad, mucho dinamismo, y a nosotros se nos sumó un factor adicional, que es que si bien es una continuidad, era una continuidad, el 2019 nos encontró, fines del 2019, principios del 2020, nos encontró con un cambio de gestión, de vuelta, con un mismo jefe de gobierno, pero con ciertas transformaciones y ciertos roles ocupados por nuevos funcionarios. Entonces, teníamos como muchas dimensiones de cambio sucediendo en paralelo, y a eso agregó otras dimensiones de desafío y de dinamismo, que fue la integración de sistemas transaccionales diferentes que ya existían, pero sistemas transaccionales nuevos que tuvieron que crearse en medio de la pandemia para poder capturar información que antes no se capturaba, naturalmente porque había operaciones nuevas que se estaban montando, y esos sistemas transaccionales no estaban lo suficientemente maduros, así que estos desafíos son producto de un cambio de gestión, sistemas transaccionales nuevos, diferentes niveles de madurez en las áreas, como mencionaba Marcia, y además articular múltiples demandas, como también decía Aura. Bueno, teníamos que estar haciendo muchas cosas en paralelo, entonces estábamos pidiéndole a equipos que estaban en el territorio, probablemente combatiendo la pandemia, que al mismo tiempo garantizaran la calidad de los datos cuando llegaban a la oficina, ¿no? Fue desafiante en ese sentido. Un par de cuestiones que nos ayudaron mucho
trabajar e involucrar a distintos niveles de la organización a la hora de pensar en esos datasets. Originalmente, por supuesto, pensamos en un universo más amplio y lo que logramos disponibilizar de todos modos fue un porcentaje bastante alto de eso que nos proponíamos inicialmente, pero eso fue producto de involucrar a los distintos niveles de la organización, animarnos a experimentar, como también contaba Aura, y generar mucho consenso, hablar mucho antes de finalmente apretar el botón y disponibilizar los datos, porque el dinamismo era tal que las decisiones cambiaban continuamente. Así que yo creo que todas esas decisiones nos llevaron a publicar aproximadamente 27 datasets acompañados de visualizaciones que hacían que se pudiesen interpretar más fácilmente. Genial, Melissa, por esta información, y yo creo que trajiste puntos muy ricos a esta conversación definitivamente. Y sí, hay que reconocer algo, la aceleración en la innovación, en generar nuevos productos, nuevos sistemas, nuevos servicios, nuevos trámites, lo hacía más complejo definitivamente, ¿no? Tener que dar respuesta y poder hacerlo, genial. Bueno, y muchos otros puntos definitivamente, potenciar un proceso de cambio, ¿no? Que implicaba precisamente el reaccionar a una pandemia que nos sorprendía a todos, y por eso hablo yo del componente sorpresa, porque si bien teníamos plataformas de gobierno abierto, de datos abiertos en curso, en realidad atenderlo y activarlas, ahora también nos lo decía, salir de la teoría a la práctica, allí están y ahora necesitamos activarlas. Era un desafío importante y que gustó ver en la ciudad de Buenos Aires los avances. Nos quedan 11 minutos de esta sesión y tengo otra pregunta. Le vamos a sacar el mayor provecho a esos 11 minutos que nos quedan. Hacemos un minuto de cierre y nos despedimos porque ha sido muy rico este intercambio. Y esta última pregunta que les tengo a las tres tiene que ver en realidad ya no con el contexto de apertura, los desafíos que se enfrentaron, sino en realidad cómo se activaron los datos abiertos en la toma de decisiones para generación de política pública, programas, servicios. ¿Cuáles son esos casos ejemplares en los países o en la ciudad sobre incidencia y la apertura con la apertura de datos y dónde están? Y a lo mejor algún plan de uso todavía que estén ustedes trabajando en este momento para implementar en un futuro. Iniciamos en el mismo orden. Aura, adelante. Listo, gracias Mike. A ver, yo creo que es lo primero, yo siento que todavía no estamos viendo todos los usos que se le podrían dar a ese conjunto de datos. Creo que también por la coyuntura hubo una primera apertura, se mejoró el dataset y cada vez ahora como que ya entendimos que esta información que se ha venido publicando y que se ha venido socializando puede tener diferentes usos. Yo he venido viendo más sociedad civil, más academia, más centros de investigación, pensándose en cómo utilizar esto, bien sea para cruzar con otro tipo de información, para empezar a hacer más estudios de prospectiva, pero creo que todavía no tenemos como ese panorama de todos los usos eventuales que se le podrían dar a esto. Sin embargo, ¿qué hemos visto? Uno, muchos tableros de control, ¿no? Muchas visualizaciones de datos que, como lo decía anteriormente, si bien hoy en los gobiernos locales no tenemos todavía capacidad instalada para poder tener, bien sea o el módulo de datos abiertos como de los datos territoriales en las páginas web de las gobernaciones o las alcaldías, o incluso el conjunto de datos de esa gobernación publicado en el portal nacional, sí estamos viendo que muchos alcaldes y gobernadores han tomado esta información para crear sus propios tableros de control, ¿no? Más en lógica de reutilización que de publicación del dataset. Y creo que eso es igual, es importante porque esos tableros de control permitieron identificar cómo estaban los hospitales públicos, cómo estaba la capacidad de las UCIs en las diferentes regiones, en los diferentes territorios, las ayudas sociales que se habían venido dando. Entonces, de alguna forma, lo que he visto o lo que hemos visto desde la Dirección de Gobierno Digital es un primer uso en materia de reutilización de ese conjunto de datos para, digamos, tomar una fotografía, ver cómo está el estado actual en los diferentes territorios del país. Lo segundo, yo les comentaba en la intervención anterior que tuvimos, pues, esta primera aplicación móvil y aplicación web, porque también estaba en formato web, que se llama Coronap. Y esta aplicación tuvo más de 10 millones de descargas. Yo recientemente tenía una conversación con el consejero de transformación digital en Colombia, quien digamos que es como la autoridad máxima en presidencia sobre este tema,
Y él decía, nosotros cuando sacamos esta aplicación no dimensionábamos que iba a tener tantas descargas. Y creo que hay como un segundo uso de esto, y es que al final, creo yo, también la ciudadanía se dio cuenta que todos somos contribuyentes en los datos, ¿no? Cada mensaje que enviamos, cada vez que diligenciamos el estado de nuestra salud, estamos igual generando información, estamos permitiendo que las autoridades de salud puedan tener más datos sobre cómo está la situación en un país. Y esto, por supuesto, al principio generó mucha desconfianza. Yo, ¿por qué tengo que estar dando mis datos? ¿Por qué tengo que estar reportando? ¿O por qué me la tengo que descargar, por ejemplo, para viajar nacionalmente? Y al final, con mucha pedagogía y con mucha explicación finalmente sobre la necesidad de que entre más datos tengamos y entre esa información que sea cada vez de mejor calidad y cada vez más fidedigna al estado actual de la situación, pues como gobierno y como sector público se pueden tomar mejores decisiones, porque sobre todo aquí creo que, aunque esto parezca muy filosófico, quienes hemos trabajado en el sector público lo sabemos, lo desafiante de la información es que tiene que ser oportuna. Uno toma decisiones con la información que tiene hoy, no con la que tiene mañana. Entonces, pues poder contar digamos, como también con este uso por parte de la ciudadanía fue muy importante, y eso sobre todo lo que más nos permitiera tener información en tiempo real del estado actual del COVID. Entonces, creo que ese es como un segundo gran uso o una segunda fase de lo que supuso esta estrategia. Y lo tercero lo decía anteriormente, y es con lo que se está generando todavía, porque es un proceso que está en curso en materia de contratación. Es muy importante, porque frente a eso, como lo decía Violeta, y creo que todas aquí estamos de acuerdo, es al final esto tiene un impacto muy profundo en legitimidad, en confianza entre el Estado y la ciudadanía, y el tema de contratación es vital. Entonces aquí digamos que lo desafiante y también lo que tiene mucho impacto es que cada vez más la ciudadanía va a poder ver en tiempo real los contratos que se suscriban diferentes entidades en lo relacionado al COVID-19. Entonces digamos que pues hacia allá vamos, estamos justamente generando todo lo que más se puede en materia de usos, de visualización de datos, en fortalecimiento de capacidades para que más entidades puedan empezar a abrir esta información y la puedan reutilizar de la mejor forma, pero creo que faltan unos buenos meses para poder tener ese panorama completo de lo que se utilizó y de cómo también se utilizó esta información desde otros sectores. Laura, muchísimas gracias. Vamos a cruzar a Brasil. Marcia, adelante. I'm sorry, I was muted. You asked about the impacts of all this opening. We had some improvements with the citizen control. And in the same time that we were having all this new situation, we launched the Connect to SUS app, a mobile app destined to the citizens to make this data available for them. At this time, we have some results of COVID exams available to the citizens, and they can see what result was accomplished with exams. And now we are putting as well the vaccination data, so the citizen can issue a certificate of vaccination after all the vaccination scheme. For instance, the 2 doses in the vaccinations that are being applied here. So we had to lead with the privacy issues, even because we started to have the beginning of the law, our data privacy law in this year of 2020, at the same time of the pandemics. So we needed to balance the opening of the data and the necessity to protect the privacy, observing the law, the LGPD, our Lei Geral de Proteção de Dados, that started to be used in Brazil. But we had some great impacts. We had researchers using the data that was disseminated. We had local managing offices like municipalities, health offices in the municipalities, in the states, and even in the civil society organizations that use
our data to make many of the publications, dashboards, and reports regarding the pandemic. So this is the impact: transparency, and make all this data available to make the decision making better. Obrigado, Marcia. Vamos a pasar a lo local. Melissa, tu experiencia Bien. con la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Mike. Nuestra experiencia ha sido muy similar a Aura. Cuando la escuchaba sentía que es exactamente lo que nos pasó. El resultado del proceso de apertura internamente nos sirvió muchísimo, el proceso nos sirvió muchísimo para tomar decisiones hacia adentro del gobierno, como decía, en una operación que tenía que estar continuamente revisada, y en ese sentido construimos muchísimos tableros para el ministerio y para las distintas áreas de gobierno que tomaron o lideraron distintas operaciones en el territorio, en los barrios vulnerables. Entonces, inicialmente tuvimos mucha repercusión y fuimos muy funcionales y útiles hacia dentro del gobierno. Nos permitió tomar decisiones más rápido y, por ejemplo, entender cómo era el patrón ahora de la movilidad, ¿no? Y poder ubicar, por ejemplo, puntos de control o poder hacer adaptaciones en el espacio público en función de dónde efectivamente estaba circulando la gente. Ese es un ejemplo muy concreto. Nos cambió muchísimo, nos sirvió mucho la evidencia, ¿no? Porque lo que suponíamos que era que la gente dónde estaba moviéndose, con el contraste de datos directamente nos cambió el panorama. Es como, no vayamos a esa zona, vayamos ahora a este otro lugar, porque la gente se está moviendo efectivamente de esta forma según los datos. Así que eso fue un gran experimento y un resultado súper interesante. En relación al uso externo, coincido con Aura en que todavía nos queda muchísimo por ver en relación a desarrollos que utilizan estos datos. Mi impresión es que han tenido un uso muy intensivo de parte de una comunidad muy específica que siempre reutilizó y utilizó los datos, y ellos continúan haciéndolo, pero me parece que el desafío y este nuevo escenario hacia donde tenemos que apuntar que vayan los datos abiertos es que haya un uso más amplio, y ahí yo creo que tenemos un desafío que es el de cómo expandir este concepto de data literacy en la comunidad en general, ¿no? Como gobierno tenemos una oportunidad, un espacio para ocupar en la generación de capacidades en la comunidad, en la sociedad, y también en hablar de este tipo de cuestiones, un poco acompañar de visualizaciones y no solamente disponibilizar los datasets. Es un primer paso, pero definitivamente me parece que hay acciones mucho más concretas para la generación de capacidades y de conversaciones que ayuden a esta interpretación. Excelente, muchísimas gracias, Melissa, por esta información. Trajiste cosas muy interesantes a la conversación y ciertamente yo creo que quiero anotar una, y es la importancia de ese desafío que planteabas de que haya un mayor uso y que en realidad las comunidades que manejan datos y ciertamente que están accediendo a estos datos, tal como lo planteaba Aura, logren expandirse, logren especializarse, logren en realidad sacarle todo el potencial a esta información que está allí. Bien, a las 4 participantes, muchísimas gracias. Antes de pasar rápidamente en 30 segundos a mis conclusiones y cerrar esta sesión, porque el tiempo nos ha alcanzado, yo quería decir lo siguiente: voy a agregarle una coyuntura más a la implementación y a la puesta en marcha de este panel virtual. La primera de ellas era, obviamente, celebrar el Día Internacional de los Datos Abiertos, lo cual estamos haciendo con gusto. El segundo de ellas es conmemorar también un año de la pandemia, de los cierres. Inicia marzo, inició para todos. Y el tercero de ellos, muy coyuntural también a este panel, si ustedes se dan cuenta, tenemos 4 mujeres liderando estos procesos, tanto en Brasil, en Colombia, como en la ciudad de Buenos Aires, y el lunes celebramos el Día Internacional de la Mujer también. Así que vamos a hallar una coyuntura de un nudo de 3 en la implementación de este webinario. Bueno, para mí ha sido un gusto y yo los dejo con las siguientes reflexiones finales para poder cerrar. De nuevo indicar que esta sesión, este panel virtual se ha implementado en el marco de la Red Interamericana de Gobierno Digital, la Red GEALC, y las conclusiones serían las siguientes. La plataforma de gobierno abierto, de datos abiertos y de gobierno digital existente sirvió y fue muy importante para lograr los avances que ustedes vieron y escucharon. Eso es importante.
La cooperación interinstitucional dentro del gobierno fue fundamental en los procesos. En Colombia con el Ministerio de Salud, en Brasil también con otras instituciones y los portales existentes. Y en el caso de las dos subsecretarías en realidad que presentaron hoy por parte de Buenos Aires es un ejemplo de eso. Hay que potenciar la cooperación interinstitucional dentro del gobierno para que funcione y ciertamente de lo nacional y lo local para que haya una congruencia entre los esfuerzos y no se pierdan estos. El otro es las compras y contrataciones. Definitivamente ha sido prioritario en todo este proceso. Hay que seguir haciendo la apertura de datos y ciertamente, como nos planteaba Colombia con Colombia Compra Eficiente, asegurar que se usan las plataformas existentes para la apertura de información y más allá de la plataforma como un portal, estoy hablando de las agencias nacionales de contratación que potencian y acumulan las contrataciones y ciertamente las propias de la pandemia. Otro tema importante con acceso a la información y datos abiertos es que la comunicación es importante. No basta con tener la información en el portal, sino es importante generar historia y comunicar y seguir comunicando en realidad para pelear algo que fue uno de los grandes desafíos de la pandemia y lo sigue siendo, que son las noticias falsas y hay que seguir luchando. Y la única forma es tener la evidencia, que son los datos, la información y las historias que se generan, las visualizaciones que se generan a través de esta información para poder dar información veraz al ciudadano y hacer algo muy importante que ustedes 4 resaltaron y es recobrar esa confianza del ciudadano en la gestión de gobierno. Salir de la teoría y pasar a la práctica, estas dos no pueden estar separadas, nos los decían bien, es importante trabajar, dejar la teoría, apropiarnos de esa teoría, pero dejarla como el foco de concentración y en realidad pasar a la práctica y estar abiertos a la crítica, trabajar con ciudadanía, muy importante, poder redefinir en función de lo que se necesita, de lo que el usuario necesita, con algo muy importante que las 4 señalaron. El propósito debe ser, el propósito de la apertura y de los datos y en los conjuntos de datos debe ser luchar por esa calidad, la calidad de la información, la calidad del dato. No tanto cantidad, sino calidad. Y uno de los grandes desafíos para seguir asegurando que se fortalecen los procesos de apertura es la permanencia y la escalabilidad. No, la permanencia en el sentido de que no se pierdan estos esfuerzos, en que por el contrario se construyan sobre estos, y la escalabilidad que habla de lo que se ha hecho bien, aprender de ello y seguir trabajando en la apertura de datos para hacer una mejor gestión de la pandemia y ciertamente para generar política pública basada en evidencia. Para cerrar, los últimos 2 reflexiones. La información para la toma de decisiones debe ser oportuna y eso es lo que deben tener los datos abiertos, ¿no? De hecho, son uno de los principios que también nos expone la Carta Internacional de los Datos Abiertos, que los datos abiertos sean oportunos y exhaustivos. Eso va a seguir siendo determinante para el triunfo de los datos abiertos, para seguir fortaleciendo esta agenda. Y el último es que haya un uso más amplio de esta información y allí necesariamente no es algo que está en los hombros del gobierno, que sí debe promover, pero que es un mensaje hacia afuera, ¿no? A los actores no gubernamentales, sociedad civil, actores sociales, para que se apropien de esa información y la aprovechen aún más. A todos y a todas quienes nos acompañaron en esta hora y unos minutos más, muchísimas gracias. Al Gobierno de Brasil, al Ministerio de Salud, al Ministerio TIC en Colombia, muchísimas gracias. Y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también, a las 4, muchísimas gracias. Un abrazo a todas y a todas, también los asistentes que nos acompañaron hoy. Thank you very much. Bye bye. Chao a todas y todos, que estén bien.